Este podcast está narrado con voz IA diseñada para ayudarte a relajarte mientras aprendes. Lo mejor es escucharlo con auriculares, en calma, como quien medita o sueña. Episodio 5. ¿Creía Jung en Dios, ciencia, espíritu y el gran dilema? Bloque 1. El hijo del pastor que desafió la fe. Carl Gustav Jung nació bajo el peso de una promesa no hecha pero impuesta: ser el hijo del pastor. Su padre, un hombre de fe protestante, predicaba cada domingo ante una congregación que necesitaba certezas, fórmulas, mandamientos. Pero Jung, desde niño, no sentía a Dios en los sermones. Lo sentía en los árboles, en las piedras, en los sueños que le robaban el aliento. Mientras su padre hablaba de moral, Jung veía símbolos. Mientras se repetían oraciones, él imaginaba rostros antiguos, figuras extrañas que lo miraban desde dentro. Empezó a comprender, sin palabras, que había una grieta entre el Dios de la religión y el Dios del alma, entre el dogma que se dice y la experiencia que se siente. Esa grieta se convirtió en su abismo personal. A los 11 años tuvo una experiencia que no pudo compartir con nadie. Una visión de Dios defecando sobre la catedral de Basilea fue tan impactante, tan poderosa, que se sintió al borde de la locura. Pero en lugar de reprimirla, decidió entenderla. Comprendió que lo sagrado también tiene forma de escándalo, que la imagen de Dios que se nos da no siempre es la que necesitamos. Este niño, silencioso pero en erupción interior, comenzó a preguntarse si Dios existía o si simplemente vivía en nosotros como una necesidad simbólica. Y eso no lo alejó de la espiritualidad. Lo acercó de una manera nueva, más peligrosa, más libre. Mientras su padre, ya derrotado por sus propias dudas, se refugiaba en los textos, Jung comenzaba su descenso al mundo subterráneo del alma, allí donde el espíritu no se define por la Biblia ni por la teología, sino por el temblor de un sueño, el eco de un símbolo, la presencia abrumadora de lo luminoso. Crecer así no fue fácil. Tener fe no era suficiente. Rechazarla tampoco. Jung fue construyendo una nueva forma de religiosidad sin religión, una espiritualidad sin altar. Una psicología que no expulsara a Dios, pero que tampoco lo encerrara en una fórmula. Y si estás pensando que esto lo hizo menos científico, espera, porque lo que viene a continuación es aún más radical. Bloque 2. Religión y experiencia directa. No dogma. Para Jung, la verdadera espiritualidad no comenzaba en un altar, sino en un temblor, un estremecimiento interior, profundo, inexplicable. La religión, decía, no era algo que pudiera enseñarse como una lección. Era algo que se vivía. No se trataba de repetir credos o asistir a ceremonias. Para él, la experiencia religiosa auténtica era una confrontación directa con lo desconocido, con eso que no tiene nombre, pero te hace arrodillarte por dentro. Durante años, vio cómo muchos, incluso su propio padre, se consumían tratando de creer por deber, por tradición, por miedo. Pero Jung no quería creer, quería experimentar. La religión institucional le parecía hueca si no iba acompañada de un sacudón del alma, una visión, un sueño, una imagen que no se puede explicar.
pero tampoco se puede negar. Por eso su camino fue solitario. No había reglas claras, solo una brújula. Seguir lo que su inconsciente le mostrara, sin importar cuán extraño o blasfemo pareciera. Jung creía que el error de muchas religiones era convertir símbolos en verdades literales, clavar el misterio en una cruz de palabras fijas, y así se perdía lo más importante, la transformación personal. Para él, los grandes relatos sagrados eran mapas, no cárceles. El problema no era la Biblia o el Corán. El problema era leerlos como manuales técnicos, en lugar de viajes simbólicos hacia uno mismo. Cuando hablaba de fe, lo hacía en un tono diferente, no como certeza, sino como coraje. El coraje de adentrarse en lo desconocido, de descender a lo más oscuro del alma, de aceptar que tal vez no hay respuestas claras, pero que el simple hecho de buscar ya es un acto sagrado. Y si alguna vez sentiste que los rituales no bastaban o que había algo más allá de las palabras repetidas, lo que Jung descubrió podría cambiarte la forma de mirar incluso el silencio. Porque en el siguiente bloque no hablaremos de teorías. Hablaremos de lo que Jung soñó, literalmente. Bloque 3. La imagen de Dios en sus sueños. Cuando Jung cerraba los ojos, no encontraba oscuridad. Encontraba figuras, símbolos vivos, rostros que lo miraban desde dentro de su mente, como si habitaran allí desde antes de su nacimiento. Y entre todos ellos había uno que se repetía, una presencia, un Dios que no hablaba en palabras, pero dejaba marcas imborrables. En uno de sus sueños más impactantes, una figura divina arrojaba excremento sobre un altar, una visión escandalosa, incluso repugnante, pero para él era la revelación de una verdad oculta, que lo sagrado también podía ser sombrío, que incluso lo más elevado tiene una sombra. No soñaba con un Dios idealizado. Soñaba con un Dios vivo, contradictorio, capaz de amar y destruir. Un Dios que no se parecía a los sermones, sino a la realidad del alma humana. En otro sueño, vio una imagen de la Trinidad, pero con un cuarto elemento oculto, un cuarto que, según él, representaba lo reprimido por la religión tradicional, lo femenino, lo demoníaco, lo instintivo. Jung entendió que su inconsciente no solo le mostraba símbolos personales, le mostraba lo que él llamaría arquetipos colectivos, verdades compartidas por todos los seres humanos. Aunque las hayamos olvidado, en sus visiones, Dios aparecía como fuego, como animal, como sabio, como ruina y como origen. Cada una de esas imágenes lo empujaba a mirar más allá del dogma, más allá del bien y el mal, más allá del juicio. Para Jung, estos sueños no eran simples productos de la mente, eran mensajes, advertencias y a veces regalos. ¿Y tú, Ernestine? ¿Has soñado alguna vez con algo que te obligó a replantearlo todo? Porque justo ahora vamos a entrar a un lugar aún más delicado, la voz de ese Dios, dentro de la mente, dentro del inconsciente. Y lo que dice no siempre es lo que uno espera. Bloque 4. La voz de Dios en el inconsciente. Jung decía que dentro del ser humano hay voces, no alucinaciones, sino ecos profundos de algo más antiguo que nuestra conciencia. Él no hablaba con Dios, pero escuchaba algo, un murmullo en lo más hondo de su psique, una especie de presencia sagrada que no provenía de fuera, sino de dentro. Para Jung,
El inconsciente no era solo un almacén de recuerdos reprimidos. Era un espacio sagrado, un santuario, una caverna donde lo humano y lo divino se encontraban sin permiso. Allí, en lo más oculto, a veces una imagen aparecía o una frase, y esas frases lo cambiaban todo. Una de ellas le llegó mientras estaba solo, en pleno retiro, escribiendo en su diario. La frase no era suya, pero la reconoció como si siempre hubiera estado escrita en su alma. Tú no eres quien crees ser. Jung tembló. No era una frase filosófica, era un reto existencial. Esa voz que hablaba desde el fondo de su inconsciente lo obligaba a cuestionarse todo. ¿A quién decide lo que somos? ¿Nuestra mente racional o esa otra parte que nadie enseña a escuchar? A veces esa voz lo empujaba a escribir, a pintar, a hablar con figuras internas que parecían tener voluntad propia. No eran imaginaciones, eran personificaciones arquetípicas, fragmentos vivos del alma colectiva. Y entre todas ellas, una empezaría a destacar, una figura que se manifestaría con sabiduría, con ironía, con poder. Un ser que Jung reconoció como su guía espiritual. Un rostro que surgía una y otra vez. Su nombre, Filemón. Pero antes de contarte quién era este sabio, debo advertirte algo. No se trataba de un personaje externo. No era un maestro de carne y hueso. Era algo mucho más inquietante. Una voz dentro de él que sabía cosas que él no sabía. Y esa voz te la presentaré en el siguiente bloque. Bloque 5. Espíritu, alma y símbolo. Para Jung no existía una frontera clara entre ciencia y espiritualidad. Su mapa interior no distinguía lo místico de lo psicológico, porque para él el símbolo era el puente entre ambos mundos. Cuando hablaba de espíritu, no lo hacía como un teólogo, sino como un explorador del alma. El espíritu, decía, es aquello que nos empuja a ir más allá, a transformar lo que somos en lo que podemos llegar a ser. El alma, por otro lado, era para él la mediadora, la que conecta lo que está arriba con lo que está dentro, lo visible con lo invisible, la que habla en sueños, en imágenes, en intuiciones. ¿Y cómo se comunican el alma y el espíritu? A través del símbolo. El símbolo no es una palabra bonita, es una realidad viva, un lenguaje del inconsciente que no se traduce, se siente. Jung lo sabía. Cuando alguien sueña con una cruz, una serpiente o una madre, no está simplemente recordando una historia. Está recibiendo un mensaje. Un símbolo aparece cuando lo racional ya no alcanza. Cuando el alma necesita decir algo que no puede ponerse en frases comunes. Y ese símbolo puede transformar toda una vida si se le escucha bien. Jung encontró símbolos en todas las tradiciones. En el cristianismo, en el hinduismo, en la alquimia, en los mitos griegos, y descubrió que todos esos símbolos apuntaban a lo mismo, al proceso de integración interior. No importaba si creías o no, el símbolo actuaba igual, porque era una función de la psique, no una creencia cultural. Por eso Jung decía que lo luminoso, ese sentimiento de lo sagrado, de estar ante algo inmenso, inexplicable, era una experiencia psicológica universal, y quien no la vive queda atrapado en lo literal, en el ego, en lo concreto. Pero quien se atreve a escuchar a los símbolos, quien los recibe y los honra, descubre algo poderoso, que dentro de sí mismo habita una inteligencia más antigua,
una sabiduría que no necesita ser creída porque se siente como verdad. Y esa sabiduría te la mostraré con fuerza en los próximos bloques, donde conocerás cómo Jung se sumergió en la alquimia, en los arquetipos religiosos y en los sueños que parecían venir de otro mundo. Bloque 6. Jung y la alquimia espiritual. Muchos se burlaron de él por esto. Un científico del alma, interesado en alquimia, pero Jung no estudiaba la alquimia para fabricar oro. Lo que él buscaba era la transformación interior y encontró en los textos antiguos de alquimistas un reflejo casi exacto del proceso psicológico que toda persona atraviesa cuando se confronta con su sombra. Para Jung, la alquimia no era una superstición arcaica, sino un lenguaje simbólico, un intento primitivo pero profundo de describir el viaje del alma hacia su integración. La obra al negro, por ejemplo, representaba el momento en que uno cae en la desesperación, en el caos, en lo oscuro de sí mismo. Es el descenso necesario, como cuando Jung enfrentó sus visiones, como cuando tú y yo sentimos que el mundo se desmorona. Pero después de esa etapa viene la purificación, la obra al blanco y luego el rubedo, el rojo, la culminación de ese proceso, la unión de los opuestos. ¿Y te das cuenta? Cada fase alquímica era, en realidad, una metáfora del camino psicológico hacia el self. Los alquimistas creían que transformaban la materia, pero sin saberlo, estaban describiendo cómo transformar la psique. Por eso Jung se sumergió en los símbolos alquímicos, en sus grabados extraños, en sus tratados crípticos, porque intuía que ahí, en medio de esas figuras misteriosas, había una verdad olvidada, que la materia y el espíritu no están separados, que lo físico y lo psíquico se entrelazan. Hoy lo llamaríamos psicosomático, ellos lo llamaban magia. Jung encontró en esos textos el mismo proceso que él vivió durante la creación del Libro Rojo. La alquimia era, para él, el testimonio de que la humanidad siempre ha intuido que la verdadera evolución ocurre por dentro. Y si sigues escuchando, en el siguiente bloque te contaré cómo esas visiones que muchos habrían llamado locura fueron en realidad revelaciones simbólicas que ayudaron a Jung a comprender lo más sagrado y lo más temido del alma humana. Bloque 7. Las visiones místicas no son delirios. Cuando Jung empezó a compartir algunas de sus visiones, la reacción fue inmediata. ¿Y este no estaba loco? Y sí, él también se lo preguntó. Temía haber cruzado una línea, pero había una diferencia esencial. Jung no se identificaba con sus visiones, no las vivía como realidades externas, ni como delirios que lo dominaban. Las observaba, las escribía, las analizaba. Y eso cambia todo, porque lo que para un psiquiatra convencional era un brote psicótico, para Jung era una manifestación simbólica del inconsciente, una señal de que el alma está intentando hablar en un lenguaje profundo, arcaico, directo. Nunca has tenido un sueño tan poderoso que se sintió más real que la vigilia. Eso es lo que Jung vivía, pero despierto. Y sin perder el juicio, lo místico, lo luminoso, no era para él algo que debía desecharse por irracional. Al contrario, era la materia prima del alma, el oro oculto que aparece cuando te atreves a mirar lo que otros niegan. Jung comprendió que muchas experiencias consideradas patológicas en realidad eran llamados del alma a una transformación profunda. No eran síntomas que debían erradicarse, sino símbolos que debían escucharse. Claro, esto no significa romantizar el sufrimiento.
pero sí implica que muchas veces la locura y la revelación caminan muy cerca, y distinguirlas requiere coraje, escucha interior y conocimiento. Por eso Jung no se calló, porque sabía que otros también estaban sintiendo esas sacudidas internas, esas imágenes raras, esa voz sutil que no encaja en ningún diagnóstico, y sabía que si no hablaba, esa parte esencial del alma humana seguiría siendo ignorada. Lo que viene en el siguiente bloque es todavía más revelador. ¿Cómo definió Jung el arquetipo de Dios? Como una realidad viva en la psique, no como dogma, sino como experiencia directa. Y eso lo cambia todo. Bloque 8. Dios como arquetipo y realidad psíquica. Jung no hablaba de Dios como una figura en el cielo, ni como un dogma que debas aceptar o rechazar. Para él, Dios era mucho más profundo que eso. Una imagen arquetípica, una forma universal de lo sagrado que vive en la psique humana. Eso no significa que Dios solo esté en tu cabeza. Significa que, para Jung, lo divino tiene una realidad en el alma, tan poderosa como cualquier realidad externa. Y negar esa dimensión es cortar una parte esencial de nuestra experiencia como humanos. ¿Nunca has sentido algo tan inmenso que te sobrepasa, que te transforma, que no puedes explicar con palabras, pero sabes que es real? Eso es lo luminoso. Eso es Dios como arquetipo, una presencia que no pide fe ciega, sino encuentro interno. Jung decía que no le importaba si la imagen de Dios era real en el sentido teológico. Lo que le importaba es que tenía efectos psicológicos muy reales. Sanaba, transformaba, despertaba lo más hondo de uno mismo. En sus pacientes, la aparición de imágenes de lo sagrado muchas veces marcaba un antes y un después, porque el alma, en su lenguaje simbólico, empezaba a reconstruirse desde dentro. Para Jung, Dios no era un mandamiento, sino una vivencia, y esto plantea una idea revolucionaria, que la espiritualidad no pertenece solo a las religiones, que puede nacer de un sueño, de una crisis, de un símbolo. En el próximo bloque vamos a explorar cómo esta imagen de lo divino no solo era teoría, era una necesidad profunda en el alma humana. Y cuando esa necesidad se ignora, el alma enferma. Bloque 9. La necesidad humana de lo sagrado. Hay una sed que no se calma con agua, un vacío que no se llena con cosas, una pregunta silenciosa que vive dentro de todos, aunque no todos se atrevan a escucharla. Para Jung, esa sed, ese vacío, esa pregunta es la necesidad de lo sagrado, no necesariamente de una religión, sino de un sentido, de una conexión con algo más grande que el yo. Vivimos en una época donde lo espiritual se ha vuelto sospechoso, donde la palabra alma parece anticuada, donde la lógica y la productividad han tomado el control. Y sin embargo, el alma sigue hablando. A veces grita en forma de angustia, otras veces susurra en los sueños. A veces te lanza al arte, al amor o a una crisis que no entiendes. Jung decía que muchos de los síntomas psicológicos modernos eran en el fondo síntomas espirituales, dolores del alma que no encontraba lenguaje, y que la cura no era solo racional, sino también simbólica, porque el ser humano no solo necesita seguridad y alimento, necesita significado, necesita sentir que su vida no es una casualidad, que hay algo por lo que vale la pena sufrir, luchar, vivir. En su consulta, Jung veía una y otra vez cómo los pacientes mejoraban
no cuando entendían su problema, sino cuando encontraban una imagen viva que les devolvía el sentido, un símbolo, una visión, una metáfora que tocaba el alma. Y eso era lo sagrado, no un Dios que impone, sino una fuerza que despierta. En los próximos bloques vamos a entrar en los sueños, en los símbolos y figuras que le hablaban directamente a Jung y que en muchos casos parecían venir de lo más alto o de lo más profundo. Bloque 10. Crítica a la religión vacía. Jung no estaba en guerra con lo sagrado, estaba en guerra con su falsificación. Para él, la religión organizada, tal como la conocía, había perdido su poder transformador. Ya no era una experiencia viva, era una estructura muerta, un conjunto de ideas sin alma, ritos sin fuego, palabras sin conexión real con el interior. Y lo decía con conocimiento de causa. Había sido educado en la tradición protestante, había crecido bajo la sombra de la fe, pero no encontró en ella respuestas, sino ausencias. La fe, tal como se enseñaba, no tocaba su experiencia. Era una moral sin misterio, una doctrina sin alma. Por eso su crítica no era contra lo divino, sino contra lo que lo reemplazaba. Denunció a los predicadores que hablaban de Dios sin haberlo sentido jamás, a las iglesias que hablaban de la salvación como si fuera un trámite, y a los fieles que repetían rezos como si eso fuera suficiente para transformar el alma. Para Jung, la religión debía ser peligrosa, debía removerte por dentro, llevarte al límite, confrontarte con tus sombras y despertarte con una visión interior tan poderosa que te cambiara para siempre. Si no hacía eso, entonces no era religión, era decoración. Por eso propuso algo distinto, una religión de la experiencia interior, una espiritualidad que naciera de los sueños, de los símbolos, de la relación viva con el inconsciente. ¿Creía Jung en Dios? Estamos acercándonos a una respuesta, pero antes tienes que saber qué imagen de lo divino se fue formando en sus noches y cómo esa imagen rompió con todo lo que había aprendido, porque lo que vio no estaba en ningún sermón. Bloque 11. Lo divino dentro del ser. Lo sagrado para Jung no era un lugar, tampoco un dogma, ni siquiera una entidad con forma definida. Lo divino, decía, está dentro, en lo más profundo de la psique. Y no es una metáfora, es una experiencia real, vivida, desconcertante y a veces incluso aterradora. Jung encontró a Dios en los símbolos que emergían solos, en imágenes arquetípicas que no controlaba, en voces interiores que hablaban con autoridad, en sueños que lo dejaban temblando y en mandalas que surgían espontáneamente cuando su alma buscaba orden. No era una creencia, era una experiencia, y esa experiencia se repetía en sus pacientes, personas que no buscaban a Dios, pero que lo encontraban cuando se sumergían en su mundo interior. Una y otra vez, las imágenes luminosas aparecían, seres de luz, fuerzas oscuras, presencias que no eran solo invención, sino expresión de algo que está vivo en lo más profundo del ser. Eso cambió su mirada para siempre. Entendió que el inconsciente no solo era un almacén de memorias, era también una puerta al misterio, y ese misterio tenía una cualidad que no podía ignorar. Era luminoso, producía asombro, temor reverente y una sensación de estar frente a algo mayor. Lo divino, entonces, no era algo que se enseñaba, era algo que se encontraba, y se encontraba dentro. Por eso, cada vez que alguien soñaba con una figura sagrada, con un anciano sabio, con una luz que hablaba, o con una fuerza que lo guiaba desde adentro, Jung no lo descartaba como fantasía.
lo reconocía como un encuentro, y esos encuentros cambiaban a las personas. Ahora ya no era solo un psicólogo, era un explorador del alma, y lo que encontraba ahí estaba mucho más allá de lo que la ciencia podía explicar. Pero no te vayas aún, porque lo que estás a punto de escuchar es una de las experiencias más asombrosas de toda su vida. Una noche en la que la voz de Dios habló desde su interior y dejó una marca imborrable. Bloque 12. Sueños proféticos con contenido espiritual. Para Carl Jung, los sueños no eran solo residuos del día, eran mensajes, puertas, advertencias, y a veces eran profecías. Desde muy joven, Jung soñaba con imágenes cargadas de poder simbólico, sueños que no entendía, pero que lo perseguían durante años. Algunos eran tan intensos, tan diferentes de los demás, que los anotaba con miedo, porque intuía que escondían algo grande, algo que todavía no estaba listo para ver. Uno de sus sueños más impactantes ocurrió años antes de la Primera Guerra Mundial. Soñó con un mar de sangre inundando Europa. Soñó con destrucción, fuego y muerte. Soñó con una ola imparable que arrasaba todo lo conocido. Y cuando estalló la guerra, comprendió que su sueño no era personal, era colectivo. Era una visión de lo que venía. Desde ese momento, su relación con los sueños cambió para siempre. Ya no eran solo reflejos del inconsciente, eran antenas, mecanismos profundos que captaban el estado del alma colectiva y a veces se adelantaban a la historia. Pero lo más desconcertante fue que estos sueños no eran caóticos, tenían forma, tenían estructura y muchas veces estaban impregnados de contenido espiritual, símbolos religiosos, imágenes de dioses antiguos, textos sagrados, fuerzas que hablaban desde lo invisible. Para Jung, esto no era coincidencia. El alma humana, decía, está conectada a una matriz profunda, donde el espíritu y la psique no están separados. Y cuando esa matriz se activa, emergen símbolos que transforman la vida. Muchos de sus pacientes vivieron esto. Sueños que les revelaban su propósito, visiones que los guiaban en momentos de crisis, mensajes que llegaban cuando ya no quedaban respuestas afuera. Era como si el inconsciente hablara en el lenguaje de lo eterno, y Jung aprendió a escuchar. Por eso decía, el sueño no te miente, el sueño no necesita que le creas. El sueño simplemente es. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez un sueño que parecía venir de otro plano? Uno que te hizo sentir que algo sagrado te tocó. Si la respuesta es sí, quizá ya sepas de lo que hablaremos en el siguiente bloque, donde Jung empieza a sospechar que el inconsciente podría ser mucho más que un archivo personal. Podría ser un templo. Bloque 13. El inconsciente como templo. Jung comenzó a sospechar que el inconsciente no era solo una cueva oscura donde se escondían traumas. Era algo más, mucho más. Para él era un templo, no uno hecho de piedra y columnas, sino uno tejido con símbolos, arquetipos y experiencias que escapaban a lo racional. Un espacio vivo, misterioso, donde cada sueño, cada visión, cada impulso extraño podía ser la voz de algo sagrado. En ese templo no había dogmas, ni normas, ni sacerdotes, solo el individuo y sus sombras, solo el alma intentando hablar consigo misma. Jung lo descubrió en su propio descenso, en las imágenes del libro rojo, en sus conversaciones con Filemón, en los mandalas que emergían sin que él supiera por qué. Y empezó a verlo también en sus pacientes.
Personas que, sin creer en nada, comenzaban a soñar con símbolos religiosos, a dibujar cruces, círculos, serpientes, a tener visiones con figuras ancestrales que les hablaban con solemnidad, y no sabían de dónde venía todo aquello, pero algo dentro de ellas cambiaba. Para Jung, esto no era una ilusión, era una prueba de que el alma humana necesita lo sagrado, de que incluso quien se dice ateo, cuando sufre lo suficiente, cuando cae en lo más profundo, acaba encontrando un símbolo que lo guía. Y ahí, justo ahí, el inconsciente se revela no como un problema, sino como una catedral, un templo en ruinas que quiere ser reconstruido. Y tú que estás oyendo esto, quizá no creas en dioses ni religiones, pero ¿alguna vez has sentido que hay algo en ti que lo sabe todo, que te cuida, que te susurra lo que necesitas oír, justo cuando todo se rompe? Eso, decía Jung, es la prueba de que el inconsciente no es solo tuyo, es colectivo, es espiritual, es el templo donde vive tu verdad más profunda. Y si esto te conmueve, espera al siguiente bloque, porque hablaremos de una figura que, para Jung, era el gran símbolo de lo divino en el alma: Cristo. Bloque 14. Jung y la figura de Cristo. Para Jung, Cristo no era solo una figura religiosa, era un símbolo vivo, una imagen arquetípica profundamente grabada en la psique occidental. Una figura que representaba mucho más que un personaje histórico, la unión de los opuestos, la divinidad y la humanidad, la luz y la sombra, el sufrimiento y la redención, la muerte y el renacer. Cuando Jung analizaba los sueños de sus pacientes, la figura de Cristo aparecía con frecuencia, y no siempre de forma piadosa. A veces venía como un juez, a veces como un hermano, otras como una voz rota que pedía ser comprendida, pero siempre como algo transformador. Jung no se quedó en la teología, no quería repetir lo que decían los dogmas. Él quiso entender lo que Cristo simbolizaba para el alma humana y llegó a verlo como el ejemplo máximo de individuación, alguien que abraza su destino, que desciende al abismo, que se sacrifica por algo más grande y que emerge distinto, más completo. Pero Jung también advirtió algo incómodo. La Iglesia había convertido a Cristo en un ideal inalcanzable, una figura sin sombra, sin contradicción, perfecta, intocable, y eso, decía Jung, nos aleja de lo que en verdad representa. Porque si Cristo fue realmente humano, también tuvo dudas, miedos, tentaciones, y eso no lo hacía menos sagrado, lo hacía más cercano. Jung propuso que cada uno de nosotros tiene un Cristo interior, una fuerza que nos llama a ser lo que realmente somos, a sacrificar lo que no nos pertenece, a enfrentarnos a nuestra sombra y a renacer desde dentro. Esa es la imagen poderosa que Jung nos regaló, no la de un Dios lejano, sino la de una transformación posible, a través del dolor, del símbolo y del encuentro con el alma. Y si todo esto te resulta intenso, en el próximo bloque hablaremos del dilema más profundo de Jung. ¿Se puede creer sin creer? ¿Se puede tener fe sin religión? ¿Y puede la experiencia espiritual ser la ciencia del alma? Bloque 15. El dilema de creer o experimentar. Jung creció rodeado de religión. Era hijo de un pastor protestante. Estudió teología. Aprendió los credos, los salmos, las oraciones. Pero algo dentro de él no se dejaba domesticar. No era rebeldía vacía. Era hambre de experiencia. Mientras muchos hablaban de Dios con fórmulas memorizadas, él quería sentirlo.
No quería un Dios aprendido, quería un Dios vivido. Y eso lo llevó a un dilema que marcaría toda su vida. ¿Es más importante creer o experimentar? En sus momentos más oscuros, cuando la razón se tambaleaba y las visiones lo visitaban sin permiso, Jung no buscó respuestas en un dogma, se dejó atravesar por lo luminoso, por lo que no podía explicar, por lo que solo podía ser vivido. Y en ese descenso a lo desconocido, comprendió algo radical. No necesitamos creer en símbolos externos, cuando los símbolos nos habitan desde dentro. El arquetipo de Dios, el anciano sabio, la madre universal, el héroe, todos ellos están dentro del inconsciente colectivo y todos, en cierto modo, nos están hablando todo el tiempo. Para Jung, la fe sin experiencia era hueca, pero también la experiencia sin humildad podía volverse locura. Por eso propuso algo distinto, no creer ciegamente, ni rechazar con arrogancia, sino observar con devoción interior lo que ocurre dentro de nosotros cuando el alma despierta. No creía por obligación, ni dejaba de creer por moda, simplemente se permitía sentir, y cuando alguien le preguntaba si creía en Dios, Jung respondía: no creo, yo sé. Esa frase, potente y polémica, no era una afirmación arrogante, era el eco de una experiencia vivida, de una certeza que no venía de los libros, sino del alma enfrentada a su propio misterio. Y en el próximo bloque, vamos a ver cómo ciencia y espiritualidad, lejos de ser enemigas, pueden abrazarse cuando entendemos que el alma también tiene leyes y que el símbolo es el puente entre dos mundos. Bloque 16. Ciencia y espiritualidad no se excluyen. Carl Jung fue muchas cosas: médico, psiquiatra, pensador, místico, pero, sobre todo, fue un hombre que se negó a elegir entre dos mitades. Mientras el mundo pedía que uno fuera científico o espiritual, él dijo: ambas. Para muchos esto era contradictorio. ¿Cómo puede alguien estudiar el alma desde el rigor clínico y al mismo tiempo escribir sobre sueños proféticos, visiones, mandalas o símbolos sagrados? Pero Jung entendió algo esencial. La mente humana no es un sistema mecánico, es un campo simbólico, y lo simbólico puede ser tan real como una neurona. Él no rechazó la ciencia, la abrazó, pero también la cruzó con la alquimia, con la mitología, con los saberes antiguos, con las voces internas, porque, según él, la ciencia estudia el cómo, pero la espiritualidad se atreve a preguntar el para qué. Y cuando esas dos dimensiones se encuentran, la psicología deja de ser solo un conjunto de técnicas y se convierte en un puente. Jung no hablaba de milagros ni de credulidades baratas. Hablaba de la experiencia luminosa, de ese momento en que algo más grande que tú te atraviesa y te transforma. En sus escritos no se conformó con medir síntomas. Quiso entender la vida interior. Por eso estudió símbolos de todas las culturas, de todos los tiempos. Comparó religiones, interpretó sueños, analizó arquetipos y encontró patrones universales. ¿Eso no es también ciencia? Una ciencia del alma, del símbolo, de la transformación interior. Muchos lo acusaron de traicionar el método, otros lo elevaron como un visionario. Pero lo cierto es que Jung se adelantó décadas a los puentes que hoy estamos empezando a construir entre psicología, neurociencia, espiritualidad y filosofía profunda. No se trataba de creer o no creer, se trataba de observar lo que ocurre dentro. Cuando algo nos conmueve profundamente,
Cuando un sueño cambia nuestra vida, cuando un símbolo nos habla más claro que 1000 datos, eso también es conocimiento, eso también es verdad. Y en el próximo bloque vas a descubrir por qué Jung consideraba la espiritualidad no como un adorno cultural, sino como una necesidad evolutiva para el alma humana. Bloque 17. La espiritualidad como camino de individuación. Para Jung, la espiritualidad no era un sistema de creencias, tampoco era una práctica de fe en sentido religioso. Era algo mucho más íntimo, una respuesta interna a una necesidad profunda de sentido. Él observó que, en todas las culturas, el ser humano ha sentido el impulso de conectarse con algo mayor, con lo sagrado, con lo eterno, con lo que no se puede tocar pero se percibe. Ese impulso, para Jung, era una parte del proceso de individuación, el camino por el cual el yo fragmentado comienza a integrarse. El viaje por el cual dejamos de actuar solo desde la máscara y empezamos a responder desde la totalidad. Y en ese viaje, la espiritualidad no es un lujo, es un mapa, un faro, un lenguaje para dialogar con lo profundo, un espejo donde aparece, por fin, el rostro real. ¿Y sabes qué descubrió Jung en su propia vida? Que lo espiritual no se impone, ni se puede fabricar. Pero cuando llega, cuando brota desde dentro, todo lo demás cambia de lugar. Las prioridades, las preguntas, el sufrimiento. La espiritualidad no resuelve todos los conflictos, pero le da forma a la lucha. Y esa forma simbólica puede dar fuerza. En su análisis de sueños, una y otra vez, aparecían imágenes religiosas, cruces, ángeles, serpientes, templos, luz, y no importaba si el paciente era ateo o creyente, los símbolos venían igual, porque en el fondo, lo espiritual no es propiedad de la religión, es una estructura psíquica universal. Para Jung, negar esa dimensión era como amputar el alma, era dejar al ser humano sin brújula. Por eso propuso que la psicología debía honrar esa parte, no explicarla desde fuera, sino acompañarla desde dentro. Y en el siguiente bloque vamos a descubrir por qué Jung no era creyente, ni tampoco ateo, y cómo logró convertir esa aparente contradicción en una verdad simbólica profundamente transformadora. Bloque 18. Jung no era ateo ni creyente, era símbolo. Jung nunca dijo, yo creo en Dios, como lo haría un teólogo, ni Dios no existe, como lo haría un científico escéptico. Su respuesta cuando le preguntaban si creía en Dios era esta: no creo, yo sé. Pero esa frase no significaba una afirmación religiosa. Era algo más complejo, más provocador. Jung hablaba desde la experiencia interna, no desde la fe impuesta, ni desde la negación racional. Sé que existe algo en mi interior que habla con autoridad, algo que no soy yo, pero que me habita. Eso era lo que él llamaba símbolo vivo. Para Jung, Dios no era una figura que habita en los cielos, era un arquetipo fundamental del inconsciente colectivo, un patrón ancestral que organiza la experiencia del misterio, una imagen cargada de poder psíquico que surge cuando el alma humana necesita encontrar orden en el caos del mundo interior. Por eso no era creyente ni ateo. Era un hombre que había aprendido a vivir entre símbolos, a dialogar con las imágenes que se forman en el alma, a escuchar las voces que surgen en el silencio. Jung sabía que hay una dimensión de la realidad que no se puede medir, ni pesar, ni fotografiar, pero que está ahí,
y presente, activa y que se manifiesta en los sueños, en las crisis, en el arte, en los momentos de transformación profunda. Eso es lo que él llamó lo luminoso, una sensación de presencia sagrada, de encuentro con lo otro. ¿Era Dios? ¿Era el inconsciente? ¿Era el alma? Tal vez era todo a la vez, pero lo importante no era definirlo. Lo importante era no huir de ello, no reducirlo, no negarlo. En sus textos, Jung nos enseñó que el símbolo es el puente entre lo que no entendemos y lo que aún podemos llegar a ser. Y ese símbolo, ese Dios arquetípico, nos habita, nos transforma y nos susurra cosas que no entendemos, hasta que un día, si estamos listos, podemos mirarlo a los ojos y decir, no creo, yo sé. Bloque 19. Lo luminoso como fuerza de transformación. Hay momentos en los que algo nos atraviesa. No sabemos qué es, pero lo sentimos. Un temblor en la conciencia, una emoción que no tiene nombre, un estremecimiento del alma. Jung llamó a esa experiencia lo luminoso, y no lo hizo por capricho. Usó esa palabra, tomada del teólogo Rudolf Otto, para describir algo real, profundo, transformador. Lo luminoso no es simplemente espiritualidad, no es solo una emoción bonita, ni una idea elevada. Es una fuerza viva, una sensación de estar en presencia de algo inmenso, algo que no se puede reducir a una teoría ni a un dogma, algo que, cuando se manifiesta, te cambia. Jung vio lo luminoso en los sueños de sus pacientes, en sus propias visiones, en las experiencias místicas de santos, pero también en los episodios psicóticos, en el arte, en el amor, en la muerte y en el sufrimiento profundo, porque lo luminoso no es siempre luz, también puede ser sombra, puede aterrarnos, puede desarmarnos, pero si no lo bloqueamos, si lo atravesamos, algo se transforma, una parte de nosotros muere y otra parte despierta. Eso es lo que convierte lo luminoso en una puerta hacia la individuación. La individuación, ese proceso de volverse uno mismo, no ocurre en la calma ni en la rutina. Ocurre cuando un símbolo arquetípico nos sacude hasta el fondo, cuando lo sagrado nos interpela y ya no podemos seguir igual. Jung lo vivió y vio cómo esa experiencia se repetía una y otra vez en quienes se atrevían a mirar hacia adentro. No es necesario ser creyente para vivir lo luminoso, solo es necesario estar dispuesto a escuchar lo que nos trasciende desde dentro. Y en el próximo bloque vamos a entrar de lleno en esa tensión entre ciencia y espíritu, entre pensamiento racional y alma simbólica, porque Jung desafió a ambos mundos y no eligió ninguno. Bloque 20. Dios en la psicología. La pregunta final. Después de tanto, después de símbolos, de sueños, de arquetipos, de misticismo y razón, queda una pregunta que arde. ¿Creía Jung en Dios? Y Jung respondía sin responder, porque para él la pregunta estaba mal formulada. No se trataba de creer, sino de experimentar. Yo no creo en Dios, yo sé de Dios. Eso dijo, una frase que ha sido citada, malinterpretada, idolatrada y también ridiculizada. Pero en ella está el núcleo de todo su pensamiento. No se refería a un Dios teológico, ni a una figura externa con barba y trono. Hablaba de una realidad psíquica, de una experiencia interior tan poderosa que solo podía describirse con el lenguaje de lo divino. Para Jung,
Dios no era una hipótesis, era una vivencia que emergía desde el inconsciente. Y por eso, en su psicología, había espacio para lo sagrado, para lo luminoso, para lo inexplicable que habita dentro del ser humano. Este es el motivo por el cual Jung no encajó ni en la ciencia empírica más cerrada, ni en la religión institucionalizada. Fue marginado por ambos lados, pero dejó un puente, una posibilidad, la idea de que la psicología también puede ser una vía espiritual, una forma de autoconocimiento que no excluye lo trascendente. Jung nos invita no a tomar posición en el viejo debate de si Dios existe o no, sino a preguntarnos: ¿dónde habita lo divino en mí? ¿Qué me llama desde dentro? ¿Qué me transforma? Y esa pregunta, tan íntima, tan intransferible, queda abierta, porque este episodio termina, pero el viaje apenas comienza. En el siguiente capítulo entraremos en uno de los misterios más profundos de Jung, el sí mismo, la totalidad psíquica, el centro y el todo. Un episodio que no deberías perderte, porque revela la esencia de su psicología profunda. Y si este viaje te está sirviendo, suscríbete ahora y comparte este episodio con alguien que sienta que la mente humana es mucho más que química y conducta. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el episodio 6.